En Juan capítulo 6, versículo 11 al 15. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Primero comienzo recordando, brother, que hay una diferencia bien grande entre lo que quiere y lo que necesita. No es lo mismo. A veces parece lo mismo, a veces lo confundimos y creemos que es una cosa con otra. Pero lo que quiero no es lo mismo que lo que necesito. En esta ocasión, Dios, el Señor Jesucristo, de unos cuantos peces y unos cuantos panes, alimenta a miles de personas. Y la necesidad fácil de ver es el alimento físico. Pero no solamente tenían necesidad de alimento físico, tenían una necesidad más grande que era alimento espiritual. Y Dios suple ambas necesidades. También vimos la semana pasada, brother, si usted recordará, otros ejemplos donde Dios suple las necesidades. Por ejemplo, vimos un poquito el ejemplo de Moisés y de Elías en Números 11 y Primera Reyes 19. Por ejemplo, en Números 11, la gente ya quería carne, ya estaba cansada de comer maná, estaban cansados. Y Moisés quería descanso de la gente y ya estaba cansado de la gente. Y entonces, si usted tuvo oportunidad y leyó ahí en Números en el capítulo 11, versículo 31, se da cuenta que Dios suplió la necesidad de la gente. Dice: vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Querían carne, ahí está la carne. Pero también Dios suplió la necesidad de Moisés. Ahí en Números 11:25 dice que Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos. Delegó responsabilidad, puso el peso de cargar con la congregación en más de una persona, sino hubieron varios que ayudaron ahora a llevar este peso sobre sus hombros. Y conforme al deseo de muerte que tenía Moisés, también Dios se lo cumplió. Ahí en Deuteronomios capítulo 34, versículo 4 al 6, dice la Biblia que Jehová mismo entierra a Moisés. Nadie sabe cómo, cuándo o de qué murió Moisés, ni nadie sabe dónde está sepultado, porque Dios fue el que se encargó de él, y únicamente Dios. Dios se encargó de Moisés. Ahora, con Elías, con respecto a Elías, pues era muy parecido en ciertos aspectos, porque Elías estaba cansado y se puso a gritarle a Dios por auxilio, y Dios le responde en medio de la necesidad. Le responde de tal manera que le manda, si usted lee en su Biblia, cuando llegue a su casa, en Primera Reyes 19, le manda a Eliseo. Ahí está la ayuda, está el reemplazo que Elías quería. Así que le manda a Eliseo. Pero con respecto al deseo de muerte que tenía Elías, también Dios le responde en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Dios se lleva a Elías en un torbellino. De ambas personas se encarga Dios, tanto de Moisés como de Elías, se encarga Dios, ¿no? Él les da. Y entonces ambos estuvieron muy necesitados y pusieron la petición delante de Dios, y Dios les respondió. Dios provee en las necesidades, aún en las necesidades más profundas que tenemos. Dios nunca falla, siempre, siempre está presente. Aunque nosotros fallamos un chorro, Él es el que no falla, ¿no? Ahora, con respecto a
A proveer la necesidad, pues aquí tenemos un ejemplo grande donde, volviendo a la cita de hoy de Juan 6, la gente estaba en necesidad de alimento, tanto espiritual como físico, y Dios provee, Jesucristo provee. ¿Cómo es que Dios provee en su necesidad? ¿Cómo es que Dios suple las necesidades? Bueno, Dios usa dos formas, dos métodos para suplir su necesidad. Para proveer en su vida, Dios usa milagros, diría una forma que nos encanta a todos y quisiéramos que Dios lo hiciera más seguido. Y para suplir la necesidad en su vida, Dios usa providencia, su providencia. Ahora se las voy a explicar un poquito, ¿no? Milagro. ¿Qué es milagro, no? Bueno, usted tiene la corriente de la vida natural, va corriendo como si fuera un río, la vida natural, y de pronto se detiene la corriente, se detiene, se congela, y Dios inyecta un milagro, algo sin explicación natural, algo que no es normal. O sea, Dios interviene en lo natural, hace un milagro y luego deja que continúe la corriente. Eso es un milagro, es una invasión de lo natural. Ahora, la palabra milagro, pues es una palabra muy diluida. Yo tenía hasta una vecina que se llamaba Milagros. Y le aseguro que era todo menos un milagro. Está muy diluida porque, por ejemplo, ahora que viene el Mundial, he escuchado dos, tres que han dicho, sería un milagro si México gana el Mundial. Y la verdad es que pues sería algo muy sorprendente, sería muy asombroso y a los mexicanos nos volvería locos, pero no sería un milagro, brothers. No sería un milagro, eso no es un milagro. O la gente ve un accidente y dice, wow, qué feo accidente, fue un milagro que no falleció nadie. Y otra vez es algo muy bonito, nos llena de buenas emociones, pero tampoco fue un milagro. Mire, milagros según las escrituras, si vamos otra vez a la Biblia, que a eso vinimos, milagros según las escrituras son actos específicos con un propósito específico en lo sobrenatural. Por ejemplo, vamos a ver la primera vez que aparece esta palabra milagro en la Biblia, y está en Éxodo capítulo 7, en la interacción entre Moisés, Dios, y luego entra Faraón. Y hablando Dios con Moisés, le dice en Éxodo 7:3, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. La primera vez que aparece. Esta palabra es traducida en algunas versiones como mis milagros. Yo multiplicaré en la tierra de Egipto mis milagros. Mis milagros. Después en el versículo 5 de Éxodo 7, dice Dios, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y ahí está el propósito. ¿El propósito cuál era? De esos milagros. Que van a saber que yo soy Jehová y que voy a sacar a la gente de Egipto. Propósito. Y siempre usted que ve en la palabra de Dios, ve un propósito específico. No al azar, no a ver quién le cae, sino hay un propósito en el milagro que hace Dios. A tal grado donde Dios le dice en el versículo 9 a Moisés, si Faraón te pide señal, te pide milagro, pues usa tu vara, ¿no? Que esa es otra predicación. Ahora, en Salmo capítulo 105, en el versículo 5, la Biblia nos motiva a recordar esas maravillas que Dios hace. Y dice la Biblia, Salmo 105:5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Por qué acordados? ¿Por qué nos tenemos que acordar de las maravillas que Dios ha hecho? Porque el propósito principal de los milagros que Dios hace en la vida del humano es dejarnos saber quién es Él. Ese es el propósito principal. Dejarnos saber quién es Él. Ahora en el Nuevo Testamento vemos nosotros muchos milagros que hace el Señor Jesucristo.
Milagros como el que estamos aquí viendo, donde se multiplican los panes y los peces en Juan 6. Pero este milagro no es con el propósito de entretener a la gente, brother. No es el propósito de maravillar a la gente, sino que es para mostrar quién es Jesucristo y para que crean en Él. Ese era el propósito. Y luego dice, si usted recordará Juan, y creyendo tengan vida eterna. Ese es el propósito de los milagros, de lo que está haciendo Jesucristo. Aquí volviendo a Juan 6, en el versículo 14, por ejemplo, dice la palabra de Dios, después de que hace Jesucristo el milagro, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho. Y ahí está una palabra que se usa como sinónimo de milagro, es señal. La vimos ahorita acá en Éxodo, donde Dios le dijo a Moisés, multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales. Y aquí está otra vez en Juan, viendo la señal que había hecho. Ahora, usted sabe que es una señal, ¿no? Una señal, brother, supongámoslo, una señal de tráfico. ¿Qué es una señal de tráfico? O una señal en el bosque, en el, no sé, en el Yosemite, en el Yellowstone, en el Denali. ¿Qué son esas señales? ¿Qué son esos avisos? Pues le están indicando algo, le están apuntando hacia algo, le están avisando algo. Y usted viene de allá del precioso Bernalillo, de hermoso Río Rancho Albuquerque, y hay unas señales que le dice Santa Fe, 18 millas. Y usted llega a esa señal y dice, wow, no sabía que Santa Fe era tan verde. Porque está viendo la señal y le toma foto y se toma una foto y se regresa a Río Rancho y dice, yo ya estuve en Santa Fe. ¿Es cierto? ¿Llegó hasta la señal y ya se considera que llegó a Santa Fe? No, porque la señal está apuntando a un lugar más asombroso que la misma señal. Que el mismo señalamiento, usted diría, ¿no? Entonces, dice aquí la palabra de Dios que viendo la señal que Jesús había hecho, eso es algo que se les olvidó a estas personas, que los milagros de Jesús eran señales que apuntaban quién es Jesús. Se les escapó y lo vieron simplemente como un profeta. No pudieron ver que en realidad Jesucristo era Dios encarnado, Dios humano, Dios aquí en la tierra. Y por lo tal les sirvió la señal como distracción, únicamente como distracción. Y la gente todavía el día de hoy se distrae mucho con las señales, bro. O sea, la gente ve un milagro y se emocionan tanto por el milagro que se les olvida quién hizo el milagro. Así sucede. Y lo vemos eso como que es en nosotros constantemente. Incluso vemos nosotros criaturas que Dios ha hecho, criaturas hermosas, no solamente los humanos, pero animales, plantas, y nos asombramos tanto por su belleza, lo complejo que son, lo sofisticado de su misma naturaleza, y nos asombramos y las agarramos y las observamos, y se nos olvida quién es quien la hizo, que es mucho más asombroso el creador que la creación. Y es lo mismo con el milagro, con las señales. Es más impactante quien hizo el milagro que el milagro mismo. Ahora aquí, volviendo a Juan, brothers, pues a estas personas se les olvidaron, no pudieron ver lo infinitamente maravilloso que es Jesucristo, lo asombroso que es Él, lo impactante que es Él. Y esto es nomás en medio del milagro, ¿no? Y volviendo a Juan 6:14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No están preguntando, este verdaderamente es el profeta. Ellos afirmaron, es el profeta que había de venir al mundo. Ellos dijeron, bueno, pues el resumen de estas señales es que este es un profeta. Alguien que va a venir al mundo. Y el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Nos podemos enfocar tanto en los milagros, en las señales, que terminamos alejando a Jesucristo. ¿Se fijó?
Eso es lo que sucedió esto aquí. Dice, entendiendo Jesús que venían a apoderarse de él para hacerlo rey, pues estaban encantados con los milagros, se retiró al monte. Se retiró. En vez de averiguar el significado de las señales, quisieron más señales, sin importar lo que las señales mismas decían. Es todo lo que a mucha gente le importa el día de hoy, las señales, los milagros. Es por eso que esta historia de Juan 6, de la multiplicación de los panes y los peces, es tan popular, porque sentimos que Dios nos va a dar todo lo que nosotros deseamos, anhelamos. Por eso es tan usada en las iglesias carismáticas, con sus doctrinas. Usted sabe qué doctrinas. ¿Cómo se llaman esas doctrinas? De prosperidad. Porque sienten que Dios les va a dar todo lo que quieren, no lo que necesitan, ¿verdad? Todo lo que quieren, y por eso se usa y se abusa esta doctrina. Pero se les olvida que Jesucristo huyó, se fue de ellos. Se apartó de estas personas a las cuales les había multiplicado los panes y los peces. Y luego más adelantito, en el versículo 26 de aquí mismo Juan 6, cuando vuelve Jesucristo, vuelve la gente a encontrarlo, dice Jesús, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La torre. O sea, ya ni la misma señal es lo que los mantiene emocionados, creyendo que hay una conexión divina, pero es más bien el privilegio o el beneficio que sienten que van a obtener cuando Jesucristo está presente, que es engordar la panza. Y eso es la verdad, muchas personas por eso se acercan a Dios, nomás para ver qué más les da Dios. No es suficiente lo que Dios nos ha dado, que queremos un poquito más, y queremos más, y queremos más. Y entonces muchas personas constantemente olvidan que si hay un milagro, es porque ese milagro te está diciendo algo. Te está apuntando a algo, más bien a alguien. Te está apuntando a alguien. Y nos embobamos y nos quedamos a admirar el milagro, ¿no? Ahora, hay otras personas, brothers, que niegan los milagros. Y es un poco torpe hacer eso de negar los milagros. Algunas personas a los cristianos nos ridiculizan porque la Biblia tiene milagros. Se les hace absurdo. Pero si Dios existe, que sí existe, pero poniendo esa duda, si Dios existe, el poder suspender temporalmente las leyes físicas naturales, como que sería algo consistente en el hecho de la existencia de Dios, ¿no? Si Dios existe, el poder detener el flujo de lo natural para hacer algo milagroso iría de la mano con la idea de que existe un Dios. Porque ¿de qué otra manera podría ese Dios que existe revelar su existencia si únicamente se moviera en lo natural que Él mismo creó? ¿Cuándo nos daríamos cuenta que existe un Dios si únicamente se mueve en lo natural, en lo físico? Entonces, va de la mano la idea de que Dios sí de vez en cuando intervenga este flujo natural que conocemos y haga algo maravilloso que nos recuerde que hay un Dios que existe. Va de la mano. Y no nomás eso, pero los mismos científicos, brothers, los mismos científicos, y estoy hablando de científicos ahora sí que no han aceptado la idea que Dios, nuestro creador, Jehová, existe. Pero los mismos científicos han dicho que la única explicación lógica a la existencia del universo es que fue creado por un ser inteligente. Y es asombroso eso, ¿no? O sea, lo único que explica todo esto que existe es que alguien inteligente lo creó. Entonces Dios obra así, Dios obra de vez en cuando de una manera milagrosa. De vez en cuando lo hace. Nosotros quisiéramos que lo hiciera más seguido, ¿no? Pero también Dios obra de una manera providencial, en su providencia. Y eso lo hace es más común. Y como es natural, a veces ni cuenta nos estamos dando que es el mismo Dios el que está trabajando.
Porque Dios agarra todos los elementos de lo natural y los sintoniza, los armoniza para que suceda lo que Él quiere que suceda. Le da armonía a todo para cumplir su propósito. Dios lo ha hecho siempre y lo va a hacer. Dios usa y ha usado y puede usarlo y va a seguir usando a millones de personas al mismo momento. Usa catástrofes naturales, Dios usa enfermedades, las estaciones del año, gente con buenas intenciones, y Dios usa gente con malas intenciones, gente que con buenas decisiones, malas decisiones. Gente usa movimientos políticos, pensamientos culturales. Todo usa a Dios y todo lo acomoda para cumplir su propósito. Y eso es la providencia de Dios. Todo. Yo sé, nosotros podemos ver alguna catástrofe natural como catástrofe, como un accidente, como algo indeseado. Podemos ver las enfermedades como algo que se le salió de control de las manos de Dios. Podemos ver hasta la misma edad o el mismo tiempo, el mismo movimiento político, como que se le están descontrolando las cosas a Dios. Pero no se equivoque, Dios usa todo y está usando todo para lograr su propósito. Y ahora volviendo a Juan 6, cuando multiplicó los panes y los peces, estas personas no se dieron cuenta, no entendieron que Dios literalmente había movido el mar y la tierra para poder estar con ellos ese día. Ignoraron ellos los siglos, los miles de años de planeación que le llevó a Dios para que pudieran hacer Jesucristo y estar con ellos en ese momento, y se enfocaron únicamente en el milagro que se realizó en unos minutos. Ignoraron todos los siglos que habían pasado, toda la providencia de Dios. Ellos solamente se interesaron en los milagros, pero Dios siempre tiene un plan. Y no importa que esté pasando, cosas buenas, cosas malas, según nuestros ojos, Dios lo está usando. Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, versículo 19, hablando del Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro 1, 19, que Jesucristo y su sangre y lo que va a derramar. El versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice que Jesucristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. No sé si usted le agarra la onda, el tamaño de planeación que Dios tuvo para hacer este momento que Jesucristo pudiera estar con ellos delante de ese lago o ese mar para poder hacer ese milagro. Y dice aquí la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo ya estaba planeado Jesucristo. En Hechos capítulo 2, cuando predicó Pablo, en Nueva Versión de las Américas, creo que está un poco más entendible, dice así, cuando predicó Pedro, en Hechos 2:23, dice Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Lo clavaste en una cruz, le mataste. ¿Se fijó? Es una planeación de Dios. Y toda la gente lo vemos como algo natural. No fue un milagro que Jesucristo viniera y naciera y creciera y muriera. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el ¿qué? Cumplimiento del tiempo. Es más, si usted tiene su Biblia en su teléfono, en su computadora, Biblia digital, póngale nomás tiempo, la palabra tiempo, no aquí, no se ponga a facebookear aquí. En su casa, ponga la palabra tiempo nomás, a ver qué sale, y va a ver cuántas veces sale cumplimiento del tiempo, o a su determinado tiempo, o a su debido tiempo. ¿Y quién es quien ha marcado todos estos tiempos determinados? Dios. Y dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo un plan, y esto se le llama la providencia de Dios. Toda la gente lo ve como natural. Oh, sí, fue natural que Adán tuvo un hijo que se llamó Seth. Fue natural que de Seth viene a nacer Noé, y de Noé viene Abraham, y de Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob viene Judá, y de Judá, ¿quién sigue Judá? Dice, son muchos, sí, son muchos. La genealogía del Señor Jesucristo es enorme, pero aún así cada persona fue usada por Dios. Viene a nacer el rey David, después viene a nacer José, el padre de Jesús, y luego viene a nacer Jesucristo. Y toda esa planeación de miles de personas que nació una de otra, viene desde Adán, desde que lo planeó Dios. Es la providencia divina.
Ahora me puedo extender más y ahorita no hay tiempo para extenderme, pero yo le digo que usted tampoco es chiripa. Usted tampoco es chiripa. También Dios lo planeó a usted. El jueves, cuando tuve un momento con los niños, vimos tantito Salmo 113. Y el salmista dice, desde el vientre de mi madre me creaste tú. Usted fue planeado, no fue chiripa. A lo mejor para sus papás se les reventó el condón o algo así, pero no fue chiripa. Ya estaba planeado. Es en serio, usted creería que, ay, se me salió. No, es una planeación divina. Tiene que entenderlo. Es en serio. Pero puedo extenderme todavía más y no hay tiempo ahorita para darle evidencias bíblicas. Pero yo le puedo asegurar que aún los fracasos que usted ha tenido no han sido chiripa. Las tragedias que ha pasado no han sido chiripa. Los traumas que tiene usted en su vida que no ha podido superar no han sido chiripa. Todo tiene un propósito divino, de donde usted puede ser más útil para Dios, de donde usted puede revelar quién es Dios con su vida. Así que usted debe entender eso, la providencia divina de Dios es que Dios puede orquestar cada cosa, cada detalle de su vida para cumplir su propósito. Cada cosita que sucede, cada momento. A mí no se me olvida aquella vez que íbamos los cuatro, mi esposa, mis hijos y yo por el 25 y quién sabe, se le acabó la gasolina en la troca. Y me quedé tirado ahí, nos quedamos tirados en el freeway y pues empecé a calentar pierna, a ver para dónde caminaba, si para allá, pues los dos lados quedaban muy lejos. Y llegó un automóvil, un hombre, luego se voluntarizó, me llevó por gasolina y al final de todo ese rollo, toda su familia vino a los pies de Jesucristo. Y usted diría, fue chiripa que se quedó sin gasolina, o torpe, no le echó gasolina, o tacaño, porque eso sí le atinaría, ¿no? Quería usar hasta la última gotita de gasolina antes de echarle más. Pero es importante que entienda, no hay chiripas cuando Dios está controlando las cosas. No las hay. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno. Dios tiene deseos en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso le digo, ya lo dejaremos para otra predicación, porque no quiero que se nos vaya a ir todo este tiempo, ¿no? Pero por ejemplo en Jeremías habla muy bonito del plan que Dios tiene para nosotros. Es bueno que lo lea. Pero, brothers, también es bueno que usted entienda que por más grande que sea lo que usted desee, por más enorme que sea ese anhelo que usted tiene, el propósito que Dios tiene para su vida es mucho más fuerte y más poderoso. Y si su anhelo, su deseo va en contra del propósito que Dios tiene para su vida, entonces su vida va a estar en conflicto siempre con Dios. Porque Dios no es una persona que dé su brazo a torcer fácilmente, ni difícilmente. Dios no da su brazo a torcer. O sea, eventualmente el que da su brazo a torcer es el humano, no es Dios. Eso es lo que sucede. Y entonces, basado en ese deseo que tiene Dios para nuestras vidas, en ese deseo divino, acuérdese, basado en el deseo, en el anhelo, en los planes, como usted le quiera poner que Dios tiene para su vida, Dios suplirá la necesidad. Y la va a suplir no solamente de una forma natural, providencial, pero en ocasiones lo va a hacer de una manera supernatural. En ocasiones va a ser cosas que van mucho más allá del razonamiento humano, del entendimiento humano. Pero no siempre lo hará. Hay veces que va a usar unas cosas tan pequeñitas como en esta ocasión. Usó a un muchachito. Y la palabra que está aquí, se cree que era un niño de 8 años por la palabra que se usa para escribir al muchacho que traía unos panes y unos peces. Un niño de 8 años. Con unos cuantos panes y peces. Ahora usted nomás piense de qué tamaño estaban esos panes y esos peces para que fuera el lonche de un niño de 8 años.
Porque la mayoría de las veces que nosotros dibujamos esos panes y peces, como este dibujito que está aquí, ponemos unos virotes grandototes como el chavalito fuera un glotón bien tragonzote, y ponemos dos truchas completotas. Pero si usted está pensando que era un chavalito, a lo mejor lo que traía eran dos charalitos chiquititos y unas 5 tostaditas. Y de eso poquito que traía ese chavalito de 8 años, hizo maravillas Dios. Hizo cosas asombrosas. A veces nosotros no entendemos y creemos que Dios necesita algo grande para poder hacer algo grande. No, Dios lo puede usar a usted así como está, en bruto. Ahora, si usted se va un poquito más a la Biblia y empieza a recorrer, no se ría, brother, Si se va, por ejemplo, a Éxodo capítulo 4, volviendo con Moisés, en el versículo 2, Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué le dice Moisés? Una vara. ¿Y qué cree que fue lo que usó Dios? La vara. Fue todo lo que usó Dios. La vara. Lo que traes, eso vamos a usar. Por ejemplo, si usted se va a 1 Samuel capítulo 17, ya en el versículo 40, yo creo, ¿qué traía David en la mano cuando se enfrentó con Goliat? Una piedra y una honda, una ramalera, así es de mi barrio. Una piedra y una honda. Y una sola piedra y una sola honda fue lo único que usó Dios para que David hiciera algo enorme. O acabara con algo enorme, ¿no? Como lo quiera ver. No tuvo que hacer gran cosa. La gente vio eso como el milagro. Vio lo que hizo David contra el gigante Goliat. Dijo, wow, un milagro. No, dijeron, wow, qué buena puntería tiene David. Pero eso fue lo que Dios usó para hacer grandes cosas, ¿no? Si se va a una de las historias de Primera de Reyes, por ejemplo, usted recordará ahí en Reyes, en el capítulo 18, que Dios usa una pequeña nube como del tamaño del puño de una persona para lograr traerle lluvia, agua a todos los que estaban necesitados de lluvia. Fue todo lo que usó. Una pequeñitita nube, chiquititita, para que terminara con la sequía. Fue todo lo que usó. Ahorita que veníamos de allá de Bernalillo, estaba muy nublado aquí el cielo en Santa Fe. Y lo único que traíamos era la esperanza de que lloviera, ¿no? ¡Ay, que ya llueva, que ya llueva! Pues en realidad habían más nubes de las que Dios puede usar para traer lluvia a esta ciudad. Porque Dios necesita muchas cosas. Es más, a tal grado que en un momento, ahí en Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo, para explicarnos que Él no necesita gran cosa o grandes personas para hacer algo, nos da el ejemplo en Mateo 13, que una semillita de mostaza, dice, una semillita de mostaza puede crecer tan grande a tal grado que los árboles ponen ahí, las aves ponen ahí sus nidos. Y dice, es una semillita de mostaza. ¿Cómo crece? Siendo tan chiquita, tan pequeñita. Y aquí estamos ahorita, el día de hoy, con estas influencias, con estas enseñanzas tan negativas que hay en muchas de nuestras iglesias, que Dios necesita hacer algo asombroso, algo grandote, para que tu vida pueda ser transformada. La verdad es que no. Dios puede usar cualquier cosa que nosotros consideramos insignificante para hacer algo maravilloso en nosotros el día de hoy. Y entonces, si usted va a Romanos, a uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, Romanos 8, que comienza diciendo que ninguna condenación hay para nosotros. Ya en el versículo 28 de Romanos nos lo deja bien clarote y dice, todas las cosas te ayudan a bien.
Y no dice nomás las buenas cosas, no dice nomás las grandes cosas. En realidad Romanos 8:28 dice, todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas. Ayer andábamos en una tienda de esas finas de la alta clase. Fuimos a darnos un paseo por ahí. Creo que se llama Savers, ¿verdad? Y vimos un cuadro que se les enseñó a mis hijos que decía, a veces, como ah, como uno de sus dichos que puede tener en su vida, y decía el cuadro, a veces ganas, a veces aprendes, decía el cuadro. Y me llamó la atención y se lo enseñé a mi hijo, mira, esto está chido. Estaba en inglés, ¿no? Se lo estoy traduciendo yo a usted. Pero decía, a veces ganas, a veces aprendes. Y es muy buena frase para tener en la vida, porque nosotros diríamos, a veces ganas, a veces pierdes. Pero si usted es cristiano, usted sabe que nunca pierde. Cuando creemos que perdemos, en realidad hemos aprendido. ¿Sí entiende? Las pérdidas son enseñanzas. Y eso es lo que Romanos 8:28 más o menos dice. Todas las cosas les ayudan para bien. Así que si Dios pudo usar este chavalito de 8 añitos más o menos, con unas galletitas y unos charalitos o charolitos, gracias, charolitos, chavitos, no sé cómo le dicen. Ya vio, cada quien saca sardinitas. Dios puede hacer grandes cosas con nuestra vida. Dios puede hacer grandes cosas con nuestras vidas.